Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Me encanta, como siempre, poder estar con vosotros. Luego podéis preguntarnos lo que queréis. A nuestro equipo ya lo conocéis, a Diana y a mí. Y a mí me tocaba hoy presentar a Ignacio Perales. Ignacio Perales lleva muchísimo tiempo con nosotros, de hecho, desde el inicio de nuestra compañía. Ignacio es licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por ICADE. Ignacio ha sido, bueno, como sabéis, Stokroin procede de la fusión entre Growly y Stokroin. Ignacio es miembro y socio fundador de Growly y siempre fue consejero asesor de Growly. En la actualidad, Ignacio también es miembro y consejero de Stokroin. Él está en nuestro comité de riesgos, es fundamental en esa parte para nuestra compañía y viene sobre todo dada esa característica de que él está en riesgos porque ha sido siempre la labor en la que él se ha dedicado a nivel profesional, ¿de acuerdo? Ignacio ha trabajado durante muchísimos años en Baesto como responsable del área de crediticia, por lo tanto a sus espaldas hay un gran bagaje de análisis y además también es experto letrado al respecto. En la actualidad con nosotros no solamente participa en nuestros comités de riesgo, sino también es nuestro asesor jurídico. No sé, Ignacio, si quieres añadir algo más a ello. Os tengo que contar una cosa que me encanta, Ignacio, es que es una persona súper humilde, una persona que nos aporta muchísimo y que además es una persona que a nivel de filantropía para mí lo tiene todo. Por lo tanto, cualquier cosa que le podéis preguntar, su capacidad como persona es tan amplia que cualquier cosa seguro os puede atender desde su humildad. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por esta presentación, que como siempre es fea de la realidad. ¿Eh? Bueno, oye, bienvenidos. Ahora mismo no sé cuántas personas estáis conectadas. En cualquier caso, muchas gracias por conectaros y vamos a intentar en este rato que vamos a compartir, pues, las dudas que puedan aclarar o comentarios sobre un sector que es un sector muy vivo. Para hacer una pequeña introducción, si os parece bien, yo os diré que esta es una actividad, el crowdfunding o la financiación participativa, que surge como casi todas estas cosas en el mundo anglosajón, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Ahí se desarrolla como se desarrolla en el mundo anglosajón, sin normativa inicialmente, sino un poco por carácter de costumbre, de usos, y así va creciendo. A España llega sobre el 2012, 2013, más o menos, y también sin ninguna normativa. Pero aquí, afortunadamente, el legislador en el 2015 decide que tiene que haber unas reglas que regulen la actividad. Sobre todo porque existe la preocupación de que el inversor, que puede ser un inversor que, como veremos, ha pasado por diversos nombres, pero que en definitiva es un inversor que no es un inversor de grandes cantidades, pudiese estar de alguna forma indefenso. ¿Vale? Entonces, un elemento común a toda la regulación que vamos a comentar hoy es la máxima protección para el inversor. En España, a través de la CNMV, siempre ha habido miedo a los chiringuitos financieros que han producido importantes quebrantos a inversores, incluso inversores de peso, que quizás por lo atractivo de los tipos de interés o por lo que sea, han invertido a través de chiringuitos, con lo cual, digamos que el eje común de toda la normativa que ha habido y que está habiendo es la defensa del inversor. Por eso los procedimientos a veces pueden parecer un poco procelosos, pero justo eso lo que intenta es evitar una indefensión del inversor, de esa persona física que decide ahorrar y poner sus recursos en una inversión que le parece atractiva por los tipos de interés sobre todo. Como decía antes, en el 2015 aparece una ley que es un poco ley de emprendedores y que dedica un título entero, el título quinto, a la regulación de lo que entonces en España llamábamos plataformas de financiación participativa. Como este tema del crowd, ¿eh? Que por cierto no he comentado antes, pero todos sabéis que puede ser con intereses, sin intereses, de capital, de deuda, etcétera. Pero vamos, hoy nos vamos a centrar en el de deuda principalmente, que es la actividad de stock crowd. Como la normativa reciente está muy orientada a la protección, pues y empiezan a proliferar plataformas en todos los países de la Unión Europea, o yo diría en todos los países de Europa, que en aquel momento Gran Bretaña estaba incorporada a la Unión Europea, pues hay un momento en que la Unión Europea decide regular esto para que las inversiones se protejan igual si un inversor de Letonia inviste en España
o si un inversor español quiere invertir en Italia. Tú ya aquí os hago una salvedad. Inglaterra, Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea, ¿vale? Con lo cual, las plataformas de stock de crowd que hay en Gran Bretaña no están bajo la regulación. Regulación que se publica con este reglamento, comentábamos antes, en el 2020, pero que dan un periodo de hasta 2 años para que los legisladores y reguladores de cada país puedan adoptar su normativa. Y en España la adopción es bastante sencilla. Digamos, casi literalmente, para no confundirnos, se coge el título quinto de nuestra ley, se suprime, se deroga en su totalidad y se sustituye por este reglamento europeo del 1503 del 2020, que como último día para entrar en vigor está el 10 de noviembre, creo recordar, del 2022. A eso hubo un par de años como de carácter interino para que se fuesen actualizando y ya a partir del 2022 o estás en este reglamento o no estás. Y si no estás, pues no puedes publicar con las características que se exige de protección a los inversores. Y por lo tanto, el inversor que quiere invertir a través de una plataforma que no está bajo este reglamento está expuesto a tener una indefensión que no tendría el inversor que lo hace al amparo del reglamento. Entonces ya sabemos que tenemos una ley, un reglamento que por transposición llega a España, que es el 1503 del 2020, que ya a partir del 10 de noviembre del 2022 es para todos, ¿eh? Y que hace un gran distingo. El legislador a veces nos confunde un poquito, porque cuando tiene que hablar y diferenciar a los inversores, pues utiliza, en el tiempo ha utilizado terminologías que al final son similares, por no decir que iguales, pero que gramaticalmente o semánticamente son diferentes. Si nos vamos a una regulación inicial que viene en el 2014, se hablaba de profesionales y no profesionales para un tipo de inversión que había a través de inversiones financieras. Luego, cuando aparece el título quinto español, se habla de acreditados y no acreditados. Y ya con la implantación del reglamento europeo, hablamos de experimentados o no experimentados. Entonces, como decía al principio, la ley radica básicamente en proteger al inversor no experimentado. Es decir, aquella persona, generalmente persona física, que quiere acceder a depositar sus ahorros, a hacer una inversión, a obtener una máxima rentabilidad, pero que a priori no sabemos cuánto sabe él de lo que está haciendo. Y como en el pasado ha habido gente que sin saber lo que estaba haciendo ha perdido dinero, pues el reglamento pone sus máximas cautelas para que ese inversor no experimentado sepa lo que está haciendo. ¿Ello qué implica? Pues que por definición y por principio todos somos no experimentados, salvo que seas una entidad como un banco, una compañía de seguros, una gestora de fondos, que eso sí, directamente, si lo justifican, es decir, no por decirlo, si lo justifican, pasan a ser inversores experimentados. Grandes diferencias respecto a la regulación previa a nuestro reglamento. Pues puede ser lo más significativo es que la autoridad que regula el crowd, es decir, la financiación colectiva, va a ser en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que supervisa a las entidades, pero ojo, no supervisa las operaciones. Es decir, las entidades sí están supervisadas, están reguladas, están registradas y solo las que aparecen en el registro de la CNMV pueden operar. Pero las operaciones, como luego veremos más adelante, no las supervisa la CNMV. La CNMV exige unas cautelas para que el inversor sepa lo que está haciendo, pero no va a supervisar, porque no hay ningún folleto, como en otro tipo de emisiones, en que se emiten folletos para que la CNV lo revise y se pueda acceder al público en general. Luego hay otra serie de características que difieren respecto a la regulación previa española, que son básicamente que en la española se ponía un límite en las operaciones de que no, si no se alcanzaba el 90% de la oferta, la operación no se podía cerrar y tenía un tope máximo del 125%. Y además permitía, dentro de un margen pequeño, quiero recordar hasta un 10%, a las propias plataformas invertir en las operaciones que planteaban. La Unión Europea, en su reglamento 2503, no habla de estos límites. Es decir, que una operación que a lo mejor se llega solo al 60% de la oferta, de la oportunidad, como decimos en stock, se podría cerrar o se podría cerrar en el 200%.
Nosotros esa limitación, obviamente, puesto que la ley no la marca, no podemos ponerla, pero hay algo de sentido común en lo que voy a deciros. Si una empresa nos plantea una operación de 500.000 euros, no vale que lleguemos a 300.000 y les digamos, pues mira, aquí tienes 300.000 y el resto búscate la vida. Sería una operación coja, ¿eh? Sería una operación que de principio ya saldría mal, porque sabríamos que si la necesidad que nos ha hecho la empresa, en este caso el promotor, que es como se define, es por una cantidad, es porque esa cantidad es la que hace falta y sobre todo que tengáis la certeza y la tranquilidad que en stock la hemos revisado y pensamos que es la cantidad adecuada. Igual que por exceso tampoco. Si una operación piden 500.000 y se suscribe y llega a 700.000, tampoco, porque tendríamos que saber ese exceso de dinero a dónde va a ir a parar. Con lo cual, os recuerdo, la normativa europea actualmente no pone límites ni por debajo ni por arriba, pero en stock sí lo ponemos en un tema prudencial. No se puede quedar cojo una operación ni excesivamente financiada, porque entonces no sabríamos ese dinero sobrante a dónde va a parar. Bueno, con la terminología nueva que tenemos en el reglamento, hay tres partes que intervienen. Uno, que es el que quiere el dinero, vamos a dejarnos de palabras técnicas, de prestamista, prestatario, sino para que llegue al conocimiento de todos, el que quiere el dinero, ¿vale? Que se llama promotor, porque es el que promueve algo. La plataforma, que somos nosotros, que somos los que estamos y ponemos en contacto al promotor con los inversores, que son aquellos que quieren invertir su dinero a una rentabilidad esperada. Estas son las tres partes. Y también, y como normal, el reglamento exige que haya la máxima precisión, la máxima cautela y el máximo rigor en la operación que se plantea, para qué se plantea, en qué términos se plantea y la, entre comillas, que dirían los británicos o anglosajones, honorabilidad de que la plantea. Por parte del inversor, lo que se va a pedir es que sepa lo que está haciendo. Y por eso, en principio, va a estar definido como no experimentado. Y como no experimentado, te da la ley una serie de garantías adicionales respecto a lo que sería un experimentado. Luego comentaremos que en el anexo 2 del reglamento se define lo que es un inversor experimentado. Pero con independencia que hay unos criterios cuantitativos de un patrimonio mínimo, unos ingresos mínimos, una experiencia mínima, etcétera, hay otro elemento también cualitativo, que es que sepa qué está haciendo y por lo tanto que tenga experiencia. Hay una salvedad importante que favorece al no experimentado, que es que le da tiempo a recapacitar sobre lo que está haciendo. Es decir, el reglamento, a diferencia del español anterior, dice primero, esto no es una finalidad, no puede tener por finalidad el consumo. Es decir, no puede aparecer un particular como promotor pidiendo dinero para comprarse un coche. Esto está fuera. Esto es una finalidad empresarial y para crear empresa, préstamos de carácter empresarial. Por lo tanto, todo tema de consumo queda fuera. ¿Qué temas pueden ser objeto de este promotor? Pues básicamente aquellos que generan una actividad empresarial, como puede ser la compra de un activo para la empresa, de una maquinaria, una consolidación del fondo de maniobra. La ley española anterior no hablaba de circulante y lo excluía, mejor dicho, tajantemente. El reglamento europeo no lo excluye, pero bueno, si el circulante lo asociamos a una póliza de crédito que entra y sale dinero, eso operativamente sería muy complicado. Con lo cual las finalidades tienen que estar bastante bien definidas. No es una finalidad en ninguno de los casos, ya sea un promotor inmobiliario como un empresario industrial, una finalidad genérica, ¿eh? Bueno, para lo que me haga falta, no. Tiene usted que especificar, porque además le vamos a pedir una cosa muy importante, que nos diga a qué plazo lo quiere y en qué condiciones de reembolso lo puede hacer. Esto no va de apretar a un cliente para que no pueda pagar o ser demasiado laxos para que no pague nunca, ¿eh? Con lo cual las operaciones tienen que estar lo máximo posible, tienen que estar acotadas. Como decía antes, puesto que se parte de la base que los clientes pueden ser no experimentados hasta que no pasen una serie de pruebas o test que se les hace para saber si son conocedores e idóneos, hay un plazo que llamamos plazo de revocación que son de 4 días. Es decir, el inversor no experimentado puede tomar la decisión de invertir, pero
la ley nos obliga a respetar que durante 4 días él pueda desistir, pero más desistir sin ninguna justificación. Simplemente, oye, lo hice de una forma impulsiva, no me di cuenta, lo hice desde el teléfono, no, no tiene que explicar nada, ¿vale? Y entonces ya pasados esos 4 días, ya la oferta que ella ha hecho se consolida como tal. Otros temas importantes es que las plataformas no pueden proponer operaciones de un saldo superior a los 5 millones de euros. ¿Por qué 5 millones de euros? Bueno, pues parece que a nivel europeo las operaciones superiores a este importe requieren una autorización de su CNMV o equivalente. Básicamente porque la operación de más de 5 millones en muchos países requiere la emisión de un folleto informativo. Obviamente en el crowd, si metes un elemento de folleto informativo que sea de general difusión para cualquier inversor, esto encarecería, sería hacerlo pasar por la CNMV, la CNMV tendría que verificar toda la información y como os he dicho al principio, en el caso del crowd, la CNMV no verifica la información. Lo que verifica es aparte de los intervinientes, ¿eh? Que sobre todo a la plataforma como tal, que cumplamos una serie de parámetros. Y nos exige que nosotros, como tal, también verifiquemos la información que recibimos y la información que facilitamos. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues se hace porque es requisito indispensable que nosotros como plataforma, mejor dicho, que el promotor como plataforma tiene que hacer un documento que está definido en el anexo 2 del reglamento que se llama el, un segundo, el anexo 1, que es la ficha de datos. ¿Qué es la ficha de datos? Pues es un documento que no puede ser excesivamente extensivo, porque cuando una cosa es muy larga la gente no se lo lee. Siempre leemos las grandes líneas. Entonces nos dicen, mira, como máximo 4 caras de DIN A4, si no recuerdo mal, o A4. Es decir, y de ahí se concentre toda la información fundamental de la finalidad, del objeto, de la forma de reembolso, de quiénes son los titulares. Bueno, yo creo que esto, el mundo del banco, en todos los bancos hay un documento que le llaman documento ejecutivo o sumario, etcétera, donde se resume lo que es una operación para que lo pueda aprobar un comité. En el mundo del crowd, este es el documento que tiene que preparar el promotor, es decir, el que requiere el dinero. Pero la plataforma tiene una obligación, que es que revisar que este documento coincida con la opinión que ellos tienen y que han revisado. Es decir, el procedimiento normal es que el promotor solicita a la plataforma una operación, la plataforma la analiza, la estudia en base a la información que recibe o en base a más información que recaba de otros elementos, verifica, analiza y si la ve viable es cuando se pone en el escaparate de la plataforma. Con lo cual el inversor va a tener un documento que no solo está escrito por el promotor, sino también está verificado y revisado por la plataforma. Y repito, la CNMV no va a verificar que lo que aparece ahí esté bien, mal o regular. Lo que sí podría verificar es que este documento existe o no existe. Y ya el proceso, ya sabéis cómo funciona. Si sois inversores de stock, pues ya sabéis que la propuesta aparece en nuestra web, la gente la analiza, se revisa y hay que proponer un importe que cada cual en su sano juicio quiera aportar. Cuando el inversor es no experimentado, en la plataforma tiene la obligación de hacer unas salvaguardas. Como tenemos una información previa, que como he comentado antes, es la que le permite a un no experimentado pasar a experimentado en base a unos ingresos, a un patrimonio, tal, cuando la oferta que se hace para una operación excede ciertos límites, la plataforma tiene la obligación de avisar. Dice, oye, que yo ya sé que tú has dicho que sabes, que yo ya sé que tú sabes lo que estás haciendo, pero ojo, que a lo mejor este importe que estás poniendo puede ser alto, ¿eh? Porque la plataforma lo que no puede rechazar, lo que tiene que hacer es advertir. Y como veréis, en nuestra plataforma que cumplimos la normativa, pues yo diría que al 100%, pues no, si dijese al 95%, me dirían en qué no estamos y no lo sé, al 100%,
pues obviamente a veces pues, puede ser un poco pesado, ¿eh? Como por ejemplo, pues rellenar un texto diciendo que eres conocedor del riesgo que estás asumiendo. ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues todos tenemos la tentación, cuando nos llega un documento para leer, de no leerlo, ¿eh? Y de darle un tic. Incluso algunos bancos, todos conoceréis, cuando te mandan el documento, por lo menos, te obligan a abrirlo. No te pueden obligar a leerlo porque hay veces que no se puede leer, sinceramente. Pero por lo menos abrirlo. En nuestro caso es abrirlo y poner un texto, ¿eh? Obviamente por el ordenador, en el cual replicas que eres conocedor de esos temas. ¿Por qué? Bueno, pues es una salvaguarda que pide la ley, porque si alguna cosa va mal, que algo puede ir mal, pues oye, dice, oye, tú sabías lo que estabas haciendo. Ahora no es un canto al sol de que me han engañado, ¿eh? Por lo tanto, a veces puede ser un poco latoso, pero es una obligación que nos impone la ley y que nosotros consideramos que es adecuado el ponerla. Y llegado este momento, pues ya sabes cómo funciona. Es decir, se hace un desembolso que es un dinero que nunca pasa por la plataforma. Es una cosa muy importante que ya decía la ley española del año 2015 y que la normativa europea también lo repite. El dinero no puede pasar por la plataforma, pasa electrónicamente, pero va directamente a un servicio de pagos que es una entidad totalmente ajena a la plataforma, que es la que hace, con autorización, en nuestro caso, del Banco de España. Curiosamente, la CNMV actúa para una cosa, el Banco de España es el que autoriza para otras, y que es la que deposita y en quien se deposita el dinero, que a su vez, para vuestra tranquilidad, os diré que no lo tienen ellos a su nombre, sino que está depositado en una entidad financiera. Y en nuestro caso, bueno, antiguamente era el Banco Sabadell y actualmente, si no recuerdo mal, es la BNP. Y básicamente porque nuestro servicio de pagos es una entidad de nacionalidad francesa, pero autorizada por el Banco de España. Es decir, como no se quiere dar ninguna similitud a pensar que la plataforma es un banco, una entidad de crédito, una entidad de ahorro, etcétera, dice, mira, lo más sencillo es que no podéis ni tocar el dinero. O sea, vosotros sois un agente externo a un dinero que sale del inversor, va a la plataforma y la plataforma se lo entrega al promotor. Y el proceso inverso, cuando se produce el pago de intereses o de capital, el promotor paga a ese servicio de pagos y el servicio de pagos lo hace al inversor. Con lo cual, no afecta tampoco ni el Fondo de Garantía de Depósitos ni nada, porque estamos ajeno a ello. Ajeno dentro de nuestra responsabilidad de escoger un servicio de pagos de una entidad solvente que para eso tiene que estar autorizada por el Banco de España. Y llegado a este punto, no sé si queréis que hablemos un poco más sobre la ley o podemos pasar un poco ya al tema de preguntas, si como tal surgen preguntas. O sea, os he hecho una introducción, no sé si escueta o larga, sinceramente, pero por lo menos quisiera que quedase una idea muy clara, que toda Yo, la normativa, la antigua española y la actual, que es una transposición de la Unión Europea, está orientada a proteger al máximo al inversor. Y por lo tanto, desde el principio, el inversor es no experimentado. Y lo de ser experimentado es algo que, si me valía la pregunta, hay que ganárselo. Hay que ganárselo bien, o demostrando una capacidad económica y también, en algunos casos, una experiencia, o ya sea profesional o de inversor. Y a partir de ahí, pues si queréis, abrimos un poco el foro de preguntas, que supongo que habrá bastantes. Sí, a yo mí, tengo... Sí, perdón, Esther, te escuchamos. solamente, perdonad un segundo, antes de empezar la rueda de preguntas, me gustaría aclarar una cosa, hacer una salvedad de una cosa que he explicado, como todo lo que ha explicado Ignacio perfectamente, que es un tema de la ficha de datos fundamentales, que tiene que ver con la ficha de datos fundamentales y con los importes de las campañas. Porque justo hoy precisamente hemos tenido una ampliación de campaña y por algún lugar ya he leído cómo es que estos han hecho 650.000 cuando habían dicho que eran 500.000. Y claro, muy bien ha dicho Ignacio que no tendría sentido dar menos y tampoco tendría sentido dar más. Nosotros siempre, siempre en la ficha de datos fundamentales se establece un mínimo y un máximo de financiación. Es decir, cuando se hace el análisis de riesgos, lo que se establece siempre es qué importe mínimo sería el que aceptaría el promotor y que consideramos que es el mínimo que necesita para llevar a cabo ese proyecto y qué importe máximo somos capaces de dar en un momento determinado.
hoy estábamos financiando una segunda fase de una promoción en la que tienen autorizado de inicio 1.900.000 euros. Por lo tanto, vamos dando el dinero en base a cómo se va haciendo la obra, en base a unos hitos a conseguir, pues un porcentaje de obra, una serie de ventas realizadas, y la segunda fase estaba también autorizada hasta 750.000 euros en base al apetito del inversor y, por lo tanto, el promotor dijo, vale, quiero 500, me irían bien 750. Nosotros dijimos, vale, por nivel de riesgo y por la manera en la que está la obra ahora, ¿está de acuerdo? Saldremos con 500 y lo ponemos siempre cuando lo ponemos en la campaña. Posibilidad de ampliación, ampliable. Entonces, hemos visto que había apetito y hemos ampliado hasta 650.000 euros porque había ese apetito, ya hemos cerrado, ¿de acuerdo? También de acuerdo con el promotor y de acuerdo con los hitos en que se les ha pedido. Es decir, que no os penséis que cuando ampliamos o dejamos de ampliar o cerramos, lo hacemos porque sí, sino lo hacemos también a un análisis previo y en base a lo que siempre se establece en la ficha de datos fundamentales. Solamente quería hacer esta pequeña aclaración, ¿de acuerdo? A partir de ahí sí que podemos ir, por favor, Diana, a las preguntas y la gente también por el chat vaya preguntando y luego abrimos turno. Antes tuvimos las preguntas que recibimos previamente, casi todas ya las ha respondido el doctor Ignacio en su presentación, en todo este pequeño resumen que nos ha hecho, y las tengo aquí listadas, que era la nueva denominación o clasificación de inversores, que ya nos comentó la diferencia, los nuevos requisitos. No sé si, Esther, esto sí nos los preguntaron, si nos quisieras comentar tú algo junto al doctor Ignacio sobre los requisitos para ser experimentado y no experimentado, que también tenemos esa pregunta. Bueno, la primera gran diferencia es, como decía Ignacio, es entre inversor profesional y no profesional. Y eso ahí se recoge también en la normativa anterior que veía en la regulación europea, y ahí simplemente se dirigen a la regulación europea y concretamente al anexo 2 también de la normativa de 483. Como decía Ignacio, pues son siempre consideradas entidades profesionales, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, entidades financieras, compañías de seguros, y todo aquel que considere que sea profesional tiene que demostrarlo, el que quiera hacerlo. A partir de ahí es profesional, no profesional, y dentro del no profesional, experimentado y no experimentado. Entonces, ¿cuándo es persona física y persona jurídica? La persona física antes, cuando era acreditado, solo tenía que establecer 2 criterios, ¿de acuerdo? Ahora también son 2 criterios pero completamente diferentes. Porque antes decían, no, muchos clientes dicen, pues si yo ya te lo envié, yo ya te dije que ganaba tanto, ya te dije que tenía patrimonio suficiente. Ahora con eso no es suficiente. Como decía Ignacio, tenemos que demostrar, por un lado, o que tenemos un patrimonio financiero superior a 100.000 euros, que tenemos unos ingresos por rendimientos de trabajo o por cualquier otro tipo de rendimiento superiores a 60.000 euros. Esto, uno de los dos, más un segundo requisito, que es uno, que hayas trabajado en el sector financiero en los últimos 12 meses o hayas trabajado en algún momento, o bien que ocupes un cargo directivo en una sociedad que cumpla jurídicamente con los requisitos también de ser experimentada. El otro que te permite es que hagas una serie de operaciones, 10 operaciones al trimestre en mercados de valores, mercados regulados. ¿De acuerdo? Es decir, pero no es suficiente con decirlo, se tiene que demostrar. El cliente no puede decir, ya está. ¿Por qué? Porque CNMV viene y nos solicita esa documentación. Eso, como decía Ignacio, nosotros somos quizás muy estrictos, pero cumplimos. Y lo que hacemos es también proteger a nuestro inversor. Porque si el inversor nos lo ha demostrado, tanto él como nosotros estaremos tranquilos, porque podemos justificar que lo está haciendo bien ante cualquiera. No tendremos problemas. Y las personas jurídicas pues tienen que cumplir una serie de requisitos en cuanto a balances. Ahí no suele haber problemas y suele ser el mismo que existía anteriormente. No hay más. No hay más. ¿Vale? Sí que me gustaría aclarar en cuanto a no experimentados que la ley realmente establece unos límites en base a la simulación de pérdidas que te quieren efectuar. Y la ley también te dice que lo máximo que debería invertir un no experimentado son 1.000 euros o bien el 5% de patrimonio que ha dicho que es capaz de asumir de pérdida. A la gente no suele leer bien ese tipo de cuestiones. Por ahí que nosotros también exijamos muy claramente que pongan, como ha dicho Ignacio de nuevo, por favor, he leído y acepto las circunstancias, aunque sé que no es adecuado el producto o el importe para mí. ¿De acuerdo?
no podrán decirnos que no hemos avisado en ningún momento que estas inversiones son inversiones de riesgo y que como tales nosotros también hemos de proteger al inversor. Eso no quiere decir que luego cada uno puede tomar con su dinero las decisiones que considere oportunas, pero nosotros tenemos la obligación de advertirlas. Punto. No tengo, creo, nada más que apuntar. Tengo una pregunta en el chat que voy a Espera, pasar. un momento, Diana, un segundo. Sí. Cuando empieza todo este producto, yo asistí a una conferencia muy curiosa que se hacía y decía un economista que es curioso cómo para las plataformas, para los inversores, cuando era la regulación española, que era de acreditado o no acreditado, se ponían tantas cautelas y sin embargo no se ponían cautelas para la gente que iba al casino o la gente que quería comprar acciones o gente que quería invertir en productos que estaban clasificados casi como verdes, lo que se hacía en banca, ¿no? Dice que le sorprendía que unos productos como estos, que eran básicamente de inversión con tipo fijo, es decir, que no eran muy complicados, las cautelas que ponía el regulador, y sin embargo, lo que decía textualmente, una persona puede ir al casino y se puede dejar allí su patrimonio y no le salta ninguna bandera roja que le ponga alguien, el croupier, o no sé, alguien, ¿no? Al lado, dice, oiga, ¿de dónde va usted apostando tanto, ¿no? Por eso es el, mm, lo que subyace en toda la regulación, en mi opinión, es un cierto temor del regulador a que se puedan reproducir situaciones previas bueno, está en la mente de todos, Sí, lo Sellos, hemos vivido todos con acciones, obligaciones subordinadas, con derechos preferentes. preferentes, Todo pero el vamos, tema, os el puedo tema yo decir, lo vivimos también muy directamente la gente que tenemos de banca con el tema de Lehman Brothers, nadie se acordaba que habíamos avisado que los ratings no tienen nada que ver. Bueno, esto viene también por normativa MiFID. En normativa MiFID hay una serie de disclaimers que la gente tiene que hacer y tiene que poner, incluso antes de, como decíamos, recordamos, se tenía que poner manualmente, acepto, sé el riesgo y acepto y lo firmo. Pero y aún así ha ocurrido lo que ha ocurrido, sobre todo en este país. Por lo tanto, ante eso, el regulador pone límites. Y uno de los límites es asegurarse que la gente sabe los riesgos que asume. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta que nos dice, ¿cuál es la diferencia exacta en el mismo momento de invertir siendo experimentado o no experimentado? El no ser experimentado conlleva una demora con respecto a serlo. ¿Hay alguna diferencia en ser experimentado y no experimentado en el momento mismo de la inversión? Esa es la pregunta que tenemos. El de inversor experimentado entra directamente. Es decir, no tiene que poner el texto. ¿Por qué? Porque él ya nos ha enviado la documentación, entendemos que ya sabe, tiene experimentado, ya sabe dónde está invirtiendo y no tiene que poner ese texto. El texto solo tienen que ponerlo los inversores no experimentados. ¿Qué ventaja tiene ser experimentado contra no serlo? hombre, la principal ventaja es del inversor, que tiene total conocimiento de lo que está haciendo. Con lo cual sabe directamente lo que está haciendo y tiene un patrimonio o unos ingresos o una experiencia que le refrenda. Mientras que el no experimentado, que a lo mejor lo tiene, pero no lo quiere demostrar, pues en ese caso la plataforma está en la obligación de advertirle, oiga, no sé qué patrimonio tiene usted, no sé si esta es la primera vez que invierte en un tipo de crowd, o no sé si usted ha trabajado en esto o es usted farmacéutico, con todos mis respetos. Entonces la diferencia es que se dilata la puesta en marcha de la inversión del no experimentado porque va a encontrarse con que le va a llegar un texto diciéndole, entre comillas, ojo con lo que estás haciendo. Oye, que no te voy a decir que no lo puedas hacer, pero te advierto que a lo mejor esto excede tu capacidad, tu conocimiento o tu experiencia. Entiendo que esta es la gran diferencia que hay en este momento cero. ¿Que eso retrasa la decisión? Pues sí, pero bueno. ¿Y que hay mucha gente que se te puede adelantar? Hombre, estamos hablando de un par de minutos, tampoco es mucho más el tiempo que tardas en completar el texto. Pero me remito al principio. Es la imperiosa obligación por parte del regulador de proteger a las personas que piensan que a lo mejor no saben. Porque la experiencia Yo nos ha dicho que en el mundo financiero, pues efectivamente ha habido gente que ha traído por un tipo de interés, no se han fijado en más. Y ya está. Y refrendando lo que dice Ignacio y atendiendo a una de las cosas unas preguntas que tiene ahí Diana, que ya nos han hecho respecto a esto, nos pregunta qué ventaja tiene ese experimentado de no serlo.
yo también diría qué ventaja tiene ser no experimentado. Un no experimentado tiene una cosa muy importante que no tiene un experimentado, que es el periodo de reflexión. Un no experimentado tiene 4 días para tirar para atrás su inversión. Un experimentado no lo tiene. No puede decir no quiero invertir. Ya ha hecho su oferta. Perfecto. Otra pregunta que nos hicieron previamente es o fue las limitaciones, si hay o no hay limitaciones en los importes de inversión. El inversor experimentado o no experimentado. ¿Tienen límites para invertir? Bueno, entiendo que si tú cumples el requisito y eres experimentado, la limitación te la puede dar la plataforma. A lo mejor para dar entrada a más inversores, y es una operación de 500.000, y de pues, por unos límites para que puedan entrar 50 inversores como mínimo, 80, 70 o 20. Eso ahora no vamos a discutirlo aquí. Eso es para el experimentado. Y también por debajo, limitaciones. Oye, no me entres con 50 euros en una operación de 500.000 euros, porque es que no es operativa. Y para el no experimentado, haciendo la salvaguarda de que tienes que cumplir una serie de requisitos formales de cumplimentar el impreso, pues las limitaciones son las mismas. Pero si excedes esos 1.000 euros o parece que era el 5%, te va a saltar un aviso. ¿Eh? Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, perdona, y a nivel global, el promotor no puede plantear una operación superior a 5 millones de euros, porque ya pierde el concepto de lo que es un ahorro repartido entre un mundo minorista, digamos. Claro. Esto más que una pregunta, bueno, sí fue una pregunta. Me decían que si el test de conocimiento y la simulación de capacidad de soportar pérdidas era obligatorio o había alguna manera de saltárselo y no cumplir con ese requisito al momento de registrarse. No, ¿verdad? No, no, no. Sin eso actualmente no se puede invertir. Otra cosa es que nos diga que es licenciado en ciencias exactas y no lo sea. O sea, titulaciones no vamos a pedir de momento, ¿vale? No, Temas de experiencia, ¿eh? es más, Ignacio, no tenemos ni por qué verlo. Simplemente Claro. hay clientes que nos autorizan a poder ver su test y hay clientes que no. Eso es un tema que queda libre por parte del inversor, porque es una cosa de las que establece la normativa. Nosotros lo importante es que se hagan, que nos salte una pantalla y diga que está hecho. Otra cosa es lo que se haya puesto y lo que se haya dicho. Perfecto. Tampoco pedimos renta a la gente, ni No, patrimonio para verificar esos datos. lo pedimos solamente si nos dicen que son experimentados, tienen una serie de documentos que pueden justificar lo que nos dicen que cumplen, pero eso es única y exclusivamente para la gente que dice que son experimentados y otro tipo de documentación para los profesionales. Que sin eso tampoco podemos darlos como profesionales. Otra pregunta que tenemos es, ¿se vence la documentación que he enviado para ser acreditado? Experimentado, perdón. Pues sí. Como tú bien sabes, yo creo que Diana, esa pregunta la puedes responder tú. Yo les estoy leyendo las preguntas. Venga, Diana, responde tú esa Sí, pregunta. la documentación se vence tanto el test de conocimiento como la simulación de capacidad de soportar pérdidas tienen un vencimiento y van a tener que, bueno, nos va a saltar una alarma y a las personas que son hoy en día, que son experimentados, vamos a molestarlos de alguna manera el año que viene para que por favor nos envíen nuevamente la documentación y dentro de 2 años vuelvan a hacer la simulación de capacidad de soportar pérdidas. ¿Vale? Porque la CNMV nos los exige así y debemos tener los registros actualizados. Y los experimentados también en 2 años tendrán que volvernos también a demostrarlo, porque puede ser que ahora cumplas, pero nadie te dice que aquí 2 años puedas volver a cumplir o no. Se sigan manteniendo las condiciones. Vale. Más Creo que ya lo han dicho, creo que no vale la pena repetirlo, pero ¿quién tiene el derecho al periodo de reflexión? Y ya don Ignacio lo ha dicho varias veces, que son aquellos inversores que sean no experimentados. Solo ellos son los que tienen derecho al periodo de reflexión de 4 días o 96 horas. 4 días naturales. Sí, Importante. 4 días naturales, no hábitos. Muy importante. ¿Vale? Otra pregunta que recibimos es ¿qué es la ficha de datos fundamentales? Aunque el doctor Ignacio ya lo comentó, no sé si quieran decir algún dato más que consideren que sea necesario, pero yo creo que el doctor Ignacio ya la explicó completa.
De hecho, lo que quizás no saben nuestros inversores, muchos no saben y no saben dónde encontrarla, y nosotros siempre desde Stockrowin tenemos muy claro que somos transparentes y nos gusta la transparencia. En nuestras oportunidades sabéis que hay dos departamentos importantes, tres diría yo. Una parte es la oportunidad, donde explicamos las características de la oportunidad, del promotor, del préstamo, la situación, etc. La tercera pestaña es documentos interesantes. Siempre, siempre decimos que esa pestaña tiene que mirarse. En esa pestaña está colgado todo. Los estados financieros de la compañía, las tasaciones, los contratos de compraventa, pues la ficha de datos fundamentales, firmada siempre por el promotor, también está colgada en ese apartado, en documentos interesantes. Y luego tenéis un último apartado que se llama ¿Qué hay de nuevo?, que es donde se van colgando todas las actualizaciones respecto al proyecto. Se envía a los inversores, pero cuando hay un pago de intereses, cuando hay una actualización, cuando hay un problema, si es que los ha habido, gracias a Dios, tenemos muy pocos. Y que el Señor, toco madera, nos conserve. Pero cualquier cosa que hay respecto de un proyecto se cuelga en ¿Qué hay de nuevo? Y creo que hay mucha gente que no aún conoce cómo funciona y si hay alguno nuevo por aquí, pues que también sepa dónde encontrarlo. Hombre, es de agradecer que haya inversores que en la confianza que tienen en la plataforma no mire esta pestaña. Pero vamos, se debe de mirar, ¿vale? Aunque solo sea. También es verdad que el regulador pone un máximo de información que se puede poner en la ficha de datos y lo pone en base a la extensión que puede tener esta ficha, que creo recordar que eran cuatro caras, ¿eh? Hay una expresión anglosajona que es cuando un tema se quiere dilatar, dicen que hay parálisis por análisis, es decir, que siempre falta algo, efectivamente. Pero oye, lo fundamental tiene que estar y está recogido ahí. Y también es verdad, como bien decía Esther, que lo rellena, lo completa y lo firma el promotor, pero la plataforma se responsabiliza de que estos datos sean veraces. Veraces en lo que se pueda contrastar, ¿eh? Es decir, que no colgamos lo primero que llega para cumplir el expediente, sino que se analiza en profundidad y si hay alguna disonancia o lo que sea, se exigen se solicita, mejor dicho, explicaciones al promotor. Perfecto. Y tengo una última pregunta, o fue más como un comentario que nos decía que si este nuevo reglamento permitía operaciones transfronterizas. Entonces, don Ignacio también comentó que era para regular que un inversor italiano invirtiera en España o un español invertía en Italia, pero también se pueden financiar operaciones que no estén en España. Era más o menos la pregunta que recibimos. Si es dentro de la Unión Europea, se puede hacer. Es decir, si se entra en el registro de la CNMV de plataformas, hay dos registros, uno que son las nacionales y otra que son las transnacionales, y se podrán encontrar que hay plataformas que pueden captar incluso con operaciones en español, en Estonia, en Letonia, en Italia, etcétera. Lo que queda fuera es Gran Bretaña. Bueno, perdona, Gran Bretaña y todo el mundo. Pasa que parece que como más próximo hablamos con Gran Bretaña porque antes había plataformas que estaban operando en el ámbito español, ¿eh? Ahora, si tú quieres invertir desde aquí en una plataforma británica, que sepas que te quedas fuera de la protección que puedas tener, porque eso no te lo puede evitar nadie, mandar una transferencia fuera y desde allí que se invierta. ¿De acuerdo? No podían plantear una plataforma británica una operación en la Unión Europea, salvo que tuviese una filial o como queramos llamarle, dentro de la Unión Europea. Pero si un español quiere invertir en una operación planteada en Italia, con una plataforma de financiación, puede hacerlo y viceversa, ¿eh? Hay un tema luego más complicado, que es el tema de armonización fiscal. Esa. Y eso es un tema a valorar por los inversores, que a lo mejor pueden encontrar que con el país en el que ha hecho la inversión no hay un acuerdo o pacto de doble fiscalidad y se puede encontrar que lo retienen en ambos sitios. Y luego el proceso de recuperarlo, bueno, es otro mundo, ¿no? Por eso, quizás la recomendación así de andar por casa es, oye, limítate al ámbito geográfico donde opera la plataforma de la que tú eres nacional. Y es lo más sencillo. Pero el tema fiscal no hay que olvidarlo. Como no hay que olvidar que en nuestro caso, en Stock, hacemos las retenciones pertinentes y hacemos los ingresos en Hacienda pertinentes. Porque alguna plataforma hay que le suelta el, entre comillas,
el problema al promotor, ¿eh? Y luego el promotor se encuentra con que no sabe a quién hay que habido retenerle, que no ha retenido, que ha ingresado. O sea, es una carga administrativa adicional que en el caso de Stock la hemos asumido nosotros porque también pensamos que nos quedamos todos más tranquilos. ¿Eh? El promotor, porque no tiene el pago, hace un pago y punto. Nosotros, pues tenemos la tranquilidad de que se ha ingresado y también al inversor, entiendo, aunque a todo el mundo nos gusta, no nos gusta pagar, pero nos queda tranquilidad y que, oye, pues la retención está ingresada en tiempo y forma en Hacienda. Y luego, apuntando lo que dice Ignacio, eso es desde el punto de vista inversor. Desde el punto de vista promotor, ya hay muchas plataformas que en este momento están haciendo operaciones, como decía Diana, transfronterizas. Bueno, ¿vais a hacer operaciones en Italia? ¿Vais a hacer operaciones en Portugal? ¿Vais a hacer... Bueno, yo creo que para eso se requiere tener un equipo adecuado técnico y jurídico, como decía Ignacio. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucho conocimiento de mi mercado, pero yo personalmente, por ejemplo, no tengo nada de conocimiento del mercado portugués o del mercado italiano o del mercado francés. Tendría que tener gente preparada allí para hacerlo. Entonces, yo creo que es un buen momento. De momento tenemos aquí, creemos que aún en España podemos hacer cosas y no descartamos a futuro hacer cosas en otros países porque estamos autorizados para poder hacerlo. Otra cosa es depende del momento y para teniendo el equipo técnico y jurídico adecuado, evidentemente. Pues estas son, gracias a ambos por responder las preguntas. Estas son las preguntas que recibimos con anterioridad, hemos respondido también las que hemos recibido por el chat. No sé si quieran realizarnos algunas últimas consultas por el chat, es el momento. O si queréis abrir ahora micrófonos por si alguien quiere decir alguna opinión, ningún problema. Vemos que no, que nadie se atreve. No, Pues tienen no sé. la opción de activar sus micrófonos, pero Oye, Pues, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, aquí también existe periodo de reflexión, ¿eh? Es decir, aunque sean experimentados los que nos están escuchando o no, pero también podéis tener 4 días naturales, ¿eh? Para mandar alguna pregunta que os surja después de lo que hemos dicho. pues vemos que no, que veo que la gente está mandan clarísimo un que mensaje diciendo que claro. se ha quedado todo muy claro, que muchísimas gracias. Pues hemos cumplido también con el tiempo, que esto si no también la gente, pues nos dijimos que era el tema de 45 minutos, cumplimos perfectamente. Damos muchísimas gracias a Ignacio por su colaboración y por la excelente presentación que ha hecho, cosa que evidentemente teníamos clarísima. Y yo, evidentemente, también gracias a todos nuestros inversores por la confianza que nos dan y por estar ahí, siempre a nuestro lado. Y que gracias también por la asistencia. Y a Diana por estar a mi lado siempre. Nos vemos pronto. Pues hasta luego. Pues muchas gracias a participantes y oyentes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Con mucho gusto. Hasta luego.